Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y consecuente rendimiento en el manejo de asuntos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil, con la inteligencia artificial de la empresa mercantil comercial. Yo hoy explicaré la prevención jurídica, el manejo válido de conflictos y en general la diligencia y la culpa en relación con la existencia del equipo de trabajo de abogados, del equipo de abogados, de equipos de abogados, frente a la IA mercantil comercial. Es decir, propiamente la labor jurídica válida frente a la prevención y el manejo de conflictos en relación con el equipo de abogados ante la IA mercantil frente a asuntos vinculados con IA mercantil. Y la prevención jurídica, que es un campo conocido como derecho preventivo y propiamente existe es el derecho, pero se trata del cumplimiento de él y por ende implica la prevención de conflictos, es decir, el acto de cumplirse con el derecho, el hecho del cumplimiento del derecho incluye la prevención de conflictos, de los conflictos antijurídicos que existan por una culpa y a la vez la prevención de conflictos jurídicos que existan para lograr aplicar los derechos y deberes cuando no se logran aplicar los derechos y deberes de la forma simple que es posible según el perfil jurídico y por ende la capacidad jurídica de cada persona, en cada caso, de cada persona como ser humano y como organización, de los sectores público y privado en cada caso. Y por eso aquí se presenta una complejidad innecesaria, una complejidad que se puede evitar y en general prevenir con base en la diligencia, es decir, el logro de formas óptimas de aplicar los derechos y deberes a la medida de cada quien. Entonces también existen conflictos jurídicos que son la forma de viabilizar jurídicamente esa complejidad para que el caso continúe en el plano preventivo y no llegue a lo correctivo. Entonces, para que esto quede claro, el cumplimiento del derecho consiste en detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos enfocados en el cumplimiento del derecho y el cumplimiento del derecho se da, es decir, la solución de los problemas del caso, de los problemas jurídicos del caso, es decir, la solución jurídica existe cuando se da el cumplimiento del derecho, por ende por parte de cada persona como ser humano, es decir, como persona natural, como persona física y como organización, es decir, como persona jurídica, es decir, moral, de los sectores público y privado, es decir, cuando cada persona existente en el caso aplica de alguna manera, logra aplicar por ende de alguna manera los derechos y deberes en relación con el caso, según cómo procedan, apliquen y por ende deban ser aplicados por parte de cada persona. Y esto se da cuando en definitiva cada ser humano existente en el caso aplica los derechos y deberes, logra aplicar por ende de alguna forma los derechos y deberes, porque cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la aplicación de los derechos y deberes de su persona en relación con las demás personas. Entonces, esa es la forma en la cual las personas aplican los derechos y deberes gracias a los seres humanos, por ende diligentes, que cumplen con el derecho, cumplidores de lo definido mediante el derecho, es decir, aplicadores de los derechos y deberes. Entonces, el cumplimiento del derecho, la forma del cumplimiento del derecho es la forma de detectar y solucionar los problemas jurídicos, es decir, los problemas que se deben resolver para lograr de alguna manera aplicar los derechos y deberes. Pero existen conflictos antijurídicos cuando esto no se logra, ¿cierto? Cuando existe la culpa, es decir, cuando existe es la inaplicación de los derechos y deberes, el incumplimiento del derecho, y existen los conflictos jurídicos cuando se logra ello, se logra detectar y solucionar los problemas jurídicos del caso, pero no de la manera más óptima posible, sino teniendo que superarse elementos que se pudieron evitar si se actuaba anticipándose a ellos, es decir, con la diligencia óptima. Por eso, por ejemplo, cuando existe un error en una relación jurídica enfocada en lo preventivo, el error se puede superar, ¿cierto?
Y puede existir un error por parte de quien dimensiona algo inválidamente porque no aplica los derechos y deberes según cómo los debe aplicar en la dimensión y por ende la comprensión, el entendimiento de lo que deba comprender, por ejemplo, en relación con algo vinculado con la inteligencia artificial mercantil, o puede existir una inducción error por parte de quien comunique algo en relación con la IA mercantil y por ende el destinatario del mensaje, el destinatario por ende válido del mensaje, no puede aplicar los derechos y deberes aunque lo desee porque está precisamente bajo una inducción error, un ambiente antijurídico que hace que no sean aplicables, que sean inaplicables sus derechos y deberes, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, por ende, específicamente a la medida de su persona. Entonces aquí hay un conflicto que es jurídico porque sigue en el plano preventivo, ¿cierto? Es una complejidad, un problema jurídico que no se ha superado por ende y por ende es una forma más compleja que la forma que existía antes de resolver el conflicto si no se hubiera dado esta complejidad de actuar con error, ¿cierto? Que en últimas, para que esto quede claro, el error es una forma de inaplicación de los derechos y deberes, pero es un conflicto jurídico porque continúan dentro, el efecto de ello continúa, es decir, existe dentro del caso y continúa manejándose dentro del caso el conflicto y entonces entre las partes cuando existe validez se aplican los derechos y deberes y se logra superar el conflicto, es decir, se viabiliza jurídicamente el caso porque se da una forma de compensación por ende válida, es decir, una forma que compensa válidamente lo que las partes acuerden válidamente compensar y por ende se cumple con lo acordado y por ende se da como tal, de manera por ende efectiva, la compensación. Se realiza la compensación, no solo se da un compromiso de compensación, sino que se logra como tal la compensación. Entonces, bueno, el caso continúa, pero es un conflicto porque es una situación que no es la forma de solución, por ende directa, más directa del problema jurídico existente en el caso para lograr aplicar los derechos y deberes, porque al presentarse el error, pues se genera un conflicto. Y dentro de lo técnico, claro, se genera es como tal un problema antijurídico, es decir, jurídicamente se trata de un problema antijurídico porque es un problema que existe por el incumplimiento del derecho, pero se da con la naturaleza de conflicto en el plano preventivo y no correctivo, para que esto quede claro. O sea, todo conflicto es antijurídico, es un problema antijurídico, es una forma de desatender, por ende, la forma válida de solucionar, por ende, efectivamente, los problemas jurídicos en un caso. Y los problemas jurídicos en un caso son los problemas que se deben resolver para lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes. Solo que es un conflicto cuando se maneja entre las partes que continúa dentro del caso a nivel preventivo, no llega a lo correctivo, para que esto quede claro. Ahora, los conflictos a nivel correctivo se dan por dos vías, por dos causas, de dos maneras. Por un lado, cuando existe mérito válido, es decir, fundamento jurídico para crear, para dar inicio propiamente a un caso correctivo por una presunta culpa, es decir, cuando con base en el fundamento jurídico es procedente, es decir, cuando con base en la aplicación de los derechos y deberes es procedente, desvirtuar la presunción de inocencia y que se presuma una culpa no se puede afirmar porque debe ser declarada por ende por la autoridad, por ende válida, y se da, es una presunción de culpa, pero es válido darse esa presunción, presumirse una culpa frente a una persona en relación con un caso vinculado de alguna forma con IA mercantil. Entonces, esa culpa, esa presunción propiamente de culpa, se maneja válidamente en el caso correctivo y por ende se logra lo justo cuando se aclara lo ajustado a los derechos y deberes según lo que haya existido, según lo existente, según lo ocurrido en el caso anterior vinculado de alguna forma con IA mercantil, y se aclare si ha existido inocencia, es decir, diligencia, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, o culpa, es decir, una forma de incumplimiento del derecho, es decir, de inaplicación de los derechos y deberes, y se aclara según exista una u otra forma, como existe propiamente totalmente la forma de la inocencia, cómo se han cumplido los derechos y deberes, cómo se han aplicado los derechos y deberes, o si existe, perdón, culpa, se aclara cómo ha existido ello, cuál es la forma específica de la culpa, es decir, si ha sido por negligencia, es decir, por un descuido o por dolo, es decir, por la intención de incumplirse con el derecho y propiamente cómo ha existido, por ende, totalmente la culpa. Se aclara ello y si se asume la consecuencia de lo que se aclare, existe la responsabilidad jurídica en relación con lo correctivo porque se asume la responsabilidad del hecho de haberse declarado la inocencia de la persona y se atiende a la persona en lo que se pueda compensar y en general
se termina el conflicto porque se aclara que la persona es inocente y frente a la persona que culpablemente ha involucrado al inocente, en el caso se asume lo que corresponda y cuando la persona es culpable, la persona involucrada como juzgada en el caso, la persona juzgada es declarada culpable porque ha sido culpable, porque queda claro que es culpable, se ha aclarado su culpa, la forma de su culpa en el caso anterior, vinculado con IA, asume lo suyo cuando esa persona que es culpable asume lo suyo, es decir, cuando se declara la culpa y se asume por parte del culpable dicha consecuencia, se termina el caso porque se soluciona el conflicto y por ende existe validez jurídica, es decir, un caso basado en lo justo. Pero lo determinante es que esa es la primera forma del conflicto que da lugar a la existencia de un caso correctivo, ¿cierto? De un proceso, al inicio de un proceso para solucionar un conflicto que no se ha solucionado a nivel preventivo, o sea, dentro del caso como tal, sino que se ha creado un nuevo caso, por ende correctivo, para atender el fenómeno del conflicto que ha existido, que se ha ocasionado en un caso anterior. Entonces, la primera forma de conflicto es cuando hay mérito para iniciar el caso correctivo, cuando hay un fundamento jurídico, es decir, cuando lo diligente es que no se siga presumiendo la inocencia, porque precisamente lo diligente es que posiblemente existe una culpa y aclarar ello y definir si existe inocencia o culpa y asumir lo que corresponda por parte de cada persona vinculada con ello. Pero la segunda forma de conflicto es cuando no existe mérito, cuando no es procedente jurídicamente desvirtuar la presunción de inocencia, es decir, cuando se involucra como presunta culpable una persona que tiene la condición de presunta inocente válidamente, es decir, cuya presunción de inocencia está vigente, por ende, es procedente, es lo procedente, y por ende, cuando se aclara que la persona, cuando la autoridad competente o de cualquier forma se aclara, de cualquier forma válida se aclara en el caso correctivo, en el ambiente, en el plano correctivo, que la persona es inocente, la persona que culpablemente ha ocasionado el conflicto precisamente sin mérito jurídico, es decir, antijurídicamente, no jurídicamente, debe asumir lo que corresponda por su culpa. En el primer caso, cuando la persona juzgada es declarada inocente, la persona que lo ha involucrado injustamente con esto debe compensarlo en lo que deba compensar según lo que sea procedente, pero la persona es culpable, ¿cierto? Por lo que sea de su culpa en cuanto al desarrollo y propiamente la conclusión del caso. En este caso, es culpable es porque ha actuado antijurídicamente desde el inicio, ¿cierto? Ha generado un conflicto por un capricho, por una arbitrariedad sin fundamento jurídico. Entonces, esto lo debe tener claro el equipo de abogados para manejar de una u otra forma lo correspondiente jurídicamente y por ende lograr justicia, lo ajustado a la forma de los derechos y deberes. Entonces, por eso es determinante que los equipos de abogados, que el equipo de abogados conozca la forma de la diligencia, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, y por ende conozca la forma de los derechos y deberes, y por ende la forma de cada derecho y de cada deber, es decir, las características y propiamente las partes y el todo de cada derecho y de cada deber, los elementos y el todo de cada derecho y de cada deber, para saber cuándo existe negligencia o dolo frente a la culpa y cuando existe diligencia, es decir, inocencia, es decir, alguna forma de cumplimiento del derecho, una forma de aplicación de los derechos y deberes, y por ende saber manejar para poder manejar, para ser capaz de manejar, siendo así capaz de manejar, teniendo así la capacidad jurídica para manejar casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil. Entonces, en lo preventivo, cuando el caso existe válidamente porque se maneja diligentemente, gracias a que el equipo de abogados en lo que corresponda, según el alcance de su abogacía, aclara cómo debe existir el caso, el deber ser jurídico del caso, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente al caso y por ende cómo se deben aplicar. Y si ello se aplica, existe el caso válido, para que esto quede claro, y como consecuencia la IA mercantil válida, el producto empresarial, comercial, mercantil de inteligencia artificial es válido, la IA mercantil es válida, como efecto del caso válido, al existir en un caso válido, en relación con un caso válido, y a nivel correctivo aclaran la naturaleza jurídica del conflicto, es decir, si ha existido un conflicto con mérito o sin mérito, porque como nos damos cuenta entonces, no siempre los conflictos existen por un incumplimiento del derecho por parte del juzgado, de la persona que es juzgada, sino también se puede dar, o sea, es posible que se dé, se puede dar, se presente el conflicto, se puede presentar, ocasionar, es por el incumplimiento del derecho, por la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, por la culpa de una persona que justamente involucra a otra como presunta culpable para que se juzgue a esa persona, ¿cierto? Eso es lo importante de descifrar la naturaleza jurídica de los conflictos para lograr lo justo y controlar lo que exista inválidamente en el caso, es decir, por ejemplo, una decisión antijurídica por parte de la autoridad que por ende válidamente sea la competente para aclarar
el caso para decidir el caso, para decir qué es lo justo, y cuando precisamente entonces no sea lo justo porque sea algo contrario a los derechos y deberes, el equipo de abogados, según el alcance de su abogacía, es decir, según su naturaleza jurídica como equipo a la medida del caso, según cómo exista según el caso, y por ende según cómo debe existir jurídicamente, según cómo apliquen los derechos y deberes, según cómo le apliquen los derechos y deberes, y por ende según cómo los debe aplicar, debe controlar esa decisión para que precisamente eso sea aclarado y se logre lo justo hasta que se logre lo justo. Pero en principio debe enfocarse en lograr la justicia, por ende de la manera diligente, por ende de la forma más simple posible, más efectiva, más rápida, más óptima. Por ende aclarándole a los demás en el caso correctivo, así como en el preventivo, según el alcance de su abogacía, cómo es el deber ser jurídico, aclararles el deber ser jurídico del caso y por ende qué es lo justo y por ende que se reconozca a ello y se cumpla con lo que sea justo y ya, ¿cierto? Y lo mismo ocurre frente a cualquier forma alterna de solución de conflictos alterna a la justicia, de la función pública de justicia, es decir, de la función pública judicial propiamente ordinaria, de la función pública del sector público ordinaria, la función pública de justicia ordinaria, por ende del sector público. Algo alterno a ello, a esa función judicial del sector público a nivel ordinario, es una forma alterna de solución de conflictos, como la mediación, el arbitraje, la conciliación o una junta de solución de conflictos. Son formas alternativas y solo son válidas cuando precisamente se basan en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, en lo justo. Y reitero, es posible que, así como he indicado en el caso preventivo, que las partes resuelvan el conflicto entre ellas por una compensación a nivel correctivo, para que esto quede claro, lo complemento. Las partes igualmente pueden transar, pueden hacer una transacción a la compensación siempre que sea válida y por ende acordada válidamente, por ende bajo un consentimiento válido y por ende cumplida válidamente, una compensación. Es decir, siempre que sea lo justo, es decir, las partes pueden lograr propiamente, para que esto quede claro, una forma de compensación, formar una compensación, compensarse válidamente, formar una forma de compensación válida y por ende solucionar un conflicto a nivel correctivo, es decir, un conflicto que preventivamente, es decir, que en el caso anterior, en el caso donde se originó el conflicto no se pudo superar, no se superó por alguna forma, de alguna manera, por alguna causa, pero aquí se puede superar. Entonces, aquí también se puede dar el manejo directo entre las partes, o sea, lo procedente jurídicamente es lo que debe existir y por ende lo que sea válido, lo que jurídicamente sea lo procedente, según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes en el caso. Por ende, según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes a la medida de cada persona y por ende a la medida de cada ser humano, a la medida del caso, según la forma en la cual cada persona y por ende cada ser humano vaya existiendo en el caso, según cómo vaya existiendo el caso, es decir, según las partes y el todo del caso. Entonces, la única forma en la cual el equipo de abogados es capaz de manejar esto y por ende bajo un alto rendimiento jurídico, es decir, con optimización jurídica de una manera óptima, por ende contundente, por ende válida, justa, diligente, es conociendo y aplicando, por ende a nivel profesional, con alto valor jurídico, bajo un conocimiento de alto valor jurídico y una capacidad en general de alto valor jurídico, los fundamentos del derecho, conociendo y aplicando los fundamentos del derecho, al ser la forma de los derechos y deberes, y por ende cuando eso se tiene claro, se aclara lo procedente e improcedente jurídicamente, se tiene claro lo procedente e improcedente jurídicamente, y por ende se tiene claro cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes, es decir, lo justo, es decir, el deber ser jurídico, es decir, la validez y por ende la eficacia y la seguridad jurídica. Y por eso el entrenamiento que ofrecemos en Legatly es de alto impacto, de alto beneficio, de alta utilidad, de alta relevancia jurídica, de alto valor jurídico para los equipos de abogados y por ende aumentan su perfil jurídico al perfeccionarse en este tema y por ende son capaces de resolver, es decir, de detectar y resolver de la manera más ágil posible, según el caso, los problemas jurídicos del caso, tanto los problemas jurídicos como los problemas antijurídicos, es decir, tanto los problemas que se deben resolver para que pueda existir de alguna manera, para lograr que existe de alguna manera la aplicación de los derechos y deberes, es decir, para lograr la aplicación de los derechos y deberes, estos son los problemas jurídicos, como los problemas antijurídicos, es decir, resolver los problemas que existan por el incumplimiento del derecho, es decir, por alguna forma de culpa, ¿cierto? Es decir, que en general son capaces de manejar conflictos a nivel preventivo y correctivo y propiamente de lograr aclarar cuál es el deber ser jurídico, es decir, el manejo válido de los casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil. Y para lograrlo deben conocer en general
el fundamento jurídico a nivel profesional, es decir, como profesionales del conocimiento y de la aplicación de los derechos y deberes, el manejo jurídico de lo mercantil, es decir, deben tener claro el manejo como profesionales de la abogacía del fenómeno jurídico, es decir, de la forma y el fondo del fenómeno jurídico, de la forma jurídica, de la naturaleza jurídica, de lo mercantil en general y específicamente del trasfondo y propiamente de la forma jurídica, el trasfondo jurídico y propiamente de la forma jurídica de la IA mercantil, de los productos empresariales mercantiles comerciales de inteligencia artificial, es decir, de la inteligencia artificial relacionada, vinculada de alguna manera con la empresa comercial mercantil. Y por ende se trata de equipos de abogados, tanto representantes de la empresa mercantil productora de la IA de su respectiva IA, como de cualquier otra empresa mercantil vinculada de alguna forma con una IA mercantil, como a la vez de equipos de abogados vinculados con el sector público o el sector privado, relacionados de alguna manera con casos preventivos o correctivos ligados con IA mercantil. Es decir, que se trata de que cada equipo de abogados, de que el equipo de abogados vinculado de alguna manera con asuntos jurídicos relacionados con IA mercantil sea capaz de actuar diligentemente, es decir, de manejarlos con validez jurídica, de manejarlos justamente, válidamente, efectivamente, contundentemente, válidamente, y por ende de detectar la diligencia y la culpa en general y a la medida de cada asunto que tengan a cargo. Y por eso, una vez los equipos de abogados conocen y aplican a nivel profesional los fundamentos del derecho, saben detectar y resolver, solucionar óptimamente, ágilmente, con alto rendimiento jurídico, los problemas jurídicos, es decir, logran soluciones jurídicas efectivas. Y por eso saben cómo aplicar cada una de las normas según cómo procedan, según cómo deban aplicarse a la medida de cada caso jurídico vinculado con IA. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos. Pueden manejar cualquier caso jurídico vinculado con IA cuando conocen los fundamentos del derecho, porque el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos, y por ende los fundamentos del derecho son universales, y por ende son algo de alta utilidad, y por ende sumamente relevante para los equipos de abogados. Y por eso el diferencial más potente de Legatly es que el enfoque de la empresa es en fundamentos jurídicos para equipos de abogados y específicamente frente a lo mercantil y puntualmente frente a la IA mercantil. Y a la vez es que se presenta este conocimiento, estos hallazgos logrados y propiamente esta precisión jurídica, esta contundencia jurídica, de una manera organizada, detallada, coherente, clara, simple, aplicable y propiamente incontrovertible, contundente. Y en www.juridia.co, que es el nombre antiguo de la empresa, o en www.legadly.ca, que es el nombre actual de la empresa, podrán encontrar nuestro enfoque empresarial, conocer más sobre nuestro servicio de entrenamiento. Aquí es importante indicar que el entrenamiento se basa en una parte teórica, donde a nivel profesional jurídico, bajo una metodología coherente, a la medida, acorde con la naturaleza de los equipos de abogados, se explican los fundamentos jurídicos avanzados de la IA mercantil, del manejo preventivo y correctivo de asuntos de casos de relaciones jurídicas vinculadas de alguna manera con IA mercantil, y a la vez en una segunda parte el entrenamiento cuenta con un simulacro jurídico avanzado guiado por el entrenador senior, que es senior en este campo, y de esa forma retroalimentan y aumentan de la mayor forma posible el nivel de aprendizaje y por ende se potencian para manejar con alta capacidad jurídica de manera óptima, con alto rendimiento, los casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, según como exista el respectivo equipo de abogados frente a cada caso jurídico donde de alguna manera existe una relación con IA mercantil o con elementos de IA mercantil, cuando no exista como tal un producto de IA mercantil, pero sí elementos de IA mercantil. Y a la vez, entre más aplique lo aprendido entre el equipo y por ende entre cada uno de sus miembros
y todo el equipo aplique lo aprendido, entre más se aplique lo aprendido, entre más aplica lo aprendido, más perfeccionamiento jurídico obtiene. Es decir, de manera cada vez más simple, van logrando soluciones jurídicas a nivel preventivo correctivo frente a la vía mercantil. Y por último, los invito a www.legatly.ca para que conozcan los contenidos de nuestro blog y aumenten su nivel de entendimiento jurídico, su profundidad jurídica y por ende su capacidad contundente frente a lo justo e injusto, frente a lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, frente a los derechos y deberes en relación con la IA mercantil. Es importante indicar que no se trata de un conocimiento que ya conozca el equipo de abogados, de como un conocimiento jurídico. Se trata es precisamente de aumentar su nivel, su perfil, su capacidad, su valor, su relevancia y propiamente de hacerlos capaces, por ende, efectivamente, de manejar casos jurídicos preventivos o correctivos ligados con IA mercantil, de que sean capaces de detectar, de descifrar jurídicamente los casos y por ende de lograr soluciones jurídicas al resolver sus problemas jurídicos. Porque se trata de que su abogacía sea por ende profesional frente a lo mercantil en relación con la inteligencia artificial cuando se vinculen y por ende deban vincular con asuntos de esta naturaleza jurídica. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.